El día de mi boda, mi hermana regresó temporalmente del extranjero. Mis padres, mi hermano y mi prometido fueron al aeropuerto a buscarla, dejándome atrás. Mi hermana presumía su popularidad en las redes sociales mientras yo intentaba contactarlos, pero cada llamada era cortada una y otra vez. Mi prometido, el único que respondió, solo dijo que dejara de hacer un escándalo y que la boda se podía repetir. Me convirtieron en el hazmerreír en la boda que tanto había esperado. Manejé la situación con calma y anoté el nuevo número, 99, en mi diario. Me habían decepcionado 99 veces y no volvería a pedir su cariño. Presenté mi solicitud para estudiar en el extranjero y empecé a empacar mis maletas. Ellos creían que había recapacitado, sin saber que estaba a punto de irme. La puerta se abrió de golpe y entró mi hermano, Luis Salvatore, con una sonrisa burlona al verme mirando mi diario. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué sigues siendo tan infantil? ¿Escribiendo un diario como una colegiala? Normalmente le habría contestado, pero esta vez agaché la cabeza e ignoré sus palabras. Luis, frustrado por mi falta de respuesta, tomó mi diario para revisarlo. Solo encontró un número, 99. Era la cantidad de veces que me habían defraudado a lo largo de los años. Luis se quedó perplejo, frunció el ceño, arrojó la libreta a un lado y me dio órdenes. Deja de escribir estas tonterías. Luna quiere comer el pastel de carne que preparas. Ve a lavarte las manos y hazlo. Tómalo como una disculpa por el comentario sarcástico que le hiciste hoy. Me mantuve tranquila. Asentí y bajé las escaleras. Luis se sorprendió de mi docilidad. Al fin y al cabo, siempre terminaba llorando cuando me pedían cocinar pastel de carne para mi hermana, sintiéndome agraviada. Pero esta vez guardé silencio. Estela, ¿por qué obedeces tanto hoy? ¿Estás planeando ponerle algo malo a la comida? Dijo, analizándome para descubrir alguna mala intención. Vio mis ojos enrojecidos, se detuvo y luego guardó silencio. Después de un largo momento, habló de nuevo. Luna ha estado en el extranjero por un año. Es la primera vez que regresa desde entonces. La extrañábamos y queríamos verla pronto. Tienes que entender, es solo una boda. Podemos celebrarla otra vez, ¿vale? Yo saqué la carne del refrigerador sin decir nada. Sí, solo era una boda. Priorizaron recoger a Luna en vez de asistir a mi boda tan esperada, como siempre. Conseguí un vestido de novia de alta gama tras mucho negociar, y durante 6 meses planifiqué meticulosamente la boda con la organizadora. Ellos lo sabían todo. Sin embargo, mis seres más cercanos me convirtieron en el hazmerreír total. Como novia, mi familia estuvo ausente y mi prometido nunca apareció. Mientras Luna presumía en redes sociales la cantidad de gente que fue a buscarla, yo soportaba las burlas y arreglaba el desastre sola. Incluso el personal del hotel, al verme tan pálida, me compadeció y me sugirió irme a descansar. Pero en cuanto llegaron a casa, mi familia me pidió cocinar. Me burlé de mí misma. Al principio pensaba rechazar la oferta de mi tutor para estudiar fuera, considerando la edad de mis padres, la residencia en el extranjero de Luna, las responsabilidades laborales de Luis y mi boda inminente. Pero ahora, tal vez irme fuera lo correcto. Era una pena tener que esperar 2 semanas tras enviar la solicitud antes de poder partir. Aparté a Luis. Hazte a un lado. Estás estorbando. Mi actitud fría lo molestó. Pero en ese momento, apareció la princesita del salón, justo cuando él parecía frustrado y dispuesto a hablar. Luis, no puedo pelar esta castaña, se quejó Luna. Luis se preocupó enseguida. No la peles tú, te lastimarás las manos y eres pianista. Yo lo haré. Por fin esas moscas molestas salieron de la cocina. Bajé la mirada a mis manos. Mis dedos, antes delgados, ahora estaban rojos e hinchados por la alergia. Al servir el pastel de carne, noté un ambiente alegre en la sala. Mi padre, habitualmente absorto en el trabajo, ahora escuchaba con atención a su hija menor mientras relataba sus experiencias en el extranjero. Mi madre la abrazaba con ternura, preocupada al verla más delgada. Luis, sentado a un lado, se enfocaba en pelar castañas para Luna. Yo simplemente observaba la escena tranquila, como si la sala y el comedor fuesen 2 mundos aparte, uno lleno de bullicio y el otro de soledad. Stella, ¿por qué estás ahí parada? ¿Aún sigues molesta porque arruiné tu boda? La voz lastimera de Luna resonó, y solo entonces los otros 3 notaron mi presencia. Mi padre frunció el... ¿Estás enojada con nosotros? Ven aquí. Mi madre mostró impaciencia. Lo de tu boda se debe únicamente a que elegiste mal la fecha. Luna no tiene nada que ver. Si te atreves a enfadarte con Luna, dejarás de ser mi hija. Luna puso cara de pena y se acurrucó junto a mi madre. Ay, mamá, no seas tan dura. Estela se pondrá triste, dijo con fingida dulzura pero dejando ver su aire triunfante. Sé que Luna no es inocente, pues le avisé la fecha de mi boda una semana antes. Vio el mensaje y me dijo que prepararía una sorpresa. Y vaya que lo hizo. Desde niña finge este tipo de drama, forzando a la familia a elegir entre las dos. Cada vez yo era la ignorada. Incluso mi prometido, quien se suponía me acompañaría toda la vida, no me escogía. Debería sentirme dolida, pero quizá ya estaba insensible, sin que nada me conmoviera. No estoy enojada.
Pronunciar estas 5 palabras sorprendió a todos. ¿Que no estaba enojada? Les noté la expresión y sentí ironía. Sí, sabían que sus actos enfadarían a cualquiera, pero aún así lo hicieron y me culparon de mi propio enojo. Pese a mi calma, mis padres y Luis sintieron cierto desasosiego. Tras un breve silencio, mi padre dijo: «Me alegra que no estés enfadada. Somos familia. No seas rencorosa». «Sí, lo sé». Asentí obediente. Al ver que de verdad no lo tomaba a mal, ellos se relajaron y llevaron a Luna a cenar. Además de mi pastel de carne, la empleada sirvió mucho marisco, que es lo que más le gusta a Luna. «Luna, te veo muy delgada. Come más». Papá, mamá y Luis no dejaban de ponerle comida a Luna en el plato. Ella sonreía, orgullosa de su puesto en la orquesta y de todo lo que aprendió en el extranjero. Mis padres y Luis la elogiaban. Yo, en silencio, comía mi cena. Mi madre, notando mi mutismo, pareció sentir algo de culpa y recordó antiguas quejas mías. Colocó un trozo de pastel de carne en mi plato. Levanté la vista y vi su expresión algo incómoda. «Pruébalo. No creas que solo queremos a Luna. También me preocupo por ti». Miré el pastel de carne y dejé los cubiertos. «No, estoy llena». Mi madre se molestó y sintió vergüenza. «¿Qué te pasa?». Iba a insistir cuando, de pronto, Luna se llevó las manos al cuello con gesto de angustia. «Mamá, yo no puedo respirar». Al verla con erupciones, mis padres y Luis se alarmaron. «¿Una alergia? ¿Por qué te dio una de pronto?». Los ojos de mi madre parpadearon. Luego se posaron en mí. Inmediatamente, me abofeteó con todas sus fuerzas. No pude sostenerme y caí al suelo, aturdida. «Estela, ¿qué le pusiste a la comida? ¿No recuerdas a qué es alérgica tu hermana?». Luis me miró con decepción. «Con razón estabas tan obediente. Querías hacerle daño a Luna». «Stella, ¿cómo pude tener una hermana tan cruel?». «Basta de discutir. Lleven a Luna al hospital», gruñó mi padre golpeando la mesa. Eso hizo que mi madre y Luis dejaran de fulminarme con la mirada y salieran corriendo. Me quedé sola, sentada en el suelo y tocándome la mejilla hinchada. Ellos se fueron a toda prisa. Yo intenté explicar que no era culpable, pero después de tantas situaciones similares, ya no me creían. Me di por vencida. La empleada, al oír el alboroto, se acercó para ayudarme, pero se quedó paralizada al ver mis manos. «Stella, ¿por qué tienes tan hinchadas las manos?». «Estoy bien». Rechacé su ayuda y regresé a mi habitación. Tomé el cuaderno de la mesa y me vinieron recuerdos. A los 8 años, mi familia vivía en una casa antigua con recursos limitados. Mis padres, abrumados por el trabajo, querían mandar a uno de sus hijos a vivir con mis abuelos en el campo. Pero Luis estaba por entrar a la preparatoria, un periodo crítico, y Luna era demasiado pequeña y frágil. Yo no quería complicarles la vida, así que me ofrecí a ir. Fui enviada al campo. Antes de partir, mi madre me acarició la cabeza y me elogió por ser la más sensata de sus hijos. Pero ser sensata significó pasar 8 años con mis abuelos. Durante ese tiempo, solo vi a mis padres y hermanos en Navidad. Año tras año, sus atuendos eran cada vez más elegantes, señal de que la situación económica mejoraba. Esperaba que me recogieran desde la primaria hasta la secundaria, pero no regresé hasta que mis abuelos murieron. La vieja casa que recordaba se había convertido en una mansión de 3 pisos. Sin embargo, mi cuarto, en la esquina del primer piso, sin libros, sin videojuegos y sin nada propio de una chica de mi edad, reflejaba mi lugar abandonado en la familia. Entonces empecé a guardar lo esencial en una maleta. Mi licencia de boda resultaba inútil. Pensé en llamar a mi tutor e ir mañana de vuelta al laboratorio, cuando el teléfono sonó. Era Ernest Gilbert, mi prometido. Creí que me llamaba para hablar de los siguientes pasos de la boda, pero lo primero que oí fue un regaño. «Stella, ¿qué le hiciste a Luna? ¿Por qué está en el hospital?». Él, usualmente tranquilo, había perdido la compostura 2 veces ese día. Primero, al enterarse del regreso de Luna y ahora. Y pensar que era mi prometido. «Es una alergia», contesté. «Lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana?», dijo Ernest con furia. «Stella, creí que eras buena, pero lastimaste a Luna por una tontería. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». Escuché sus acusaciones sin defenderme. «Sí, soy cruel. He lastimado a Luna. Le pediré perdón cuando vuelva, ¿de acuerdo? Si terminaste, cuelgo. Tengo otras cosas que hacer». Ernest se quedó sorprendido por mi reacción inesperada. Habíamos tenido muchas discusiones antes por culpa de Luna. Durante mis citas con él, se pasaba el rato hablando con ella. Siempre ignoraba mis restricciones de comida y pedía la que prefería Luna. Cada vez que yo explotaba, acusándolos de algo, Ernest solo respondía: «Es tu hermana. Te estoy ayudando a cuidarla». Su actitud impasible me hacía ver como una lunática celosa. Mi familia, incluido Luis, respaldaba a Ernest y me calificaba de exagerada. Por eso, de forma egoísta, sentí algo de alivio cuando Luna se fue al extranjero. Hambrienta de afecto, estuve soportando el dolor de fragmentos de vidrio en mi corazón, sin soltar nada hasta ahora, y mis manos estaban ensangrentadas. «Stella, más te vale pensarlo seriamente. Si algo le vuelve a pasar a Luna, no
No habrá boda, advirtió Ernest. Oí cómo salía del coche y cerraba la puerta entre ruidos de la calle. Sin duda, iba camino al hospital a ver a mi hermana. En realidad, Ernest me había tomado por tonta, mientras perseguía a quien de verdad le gustaba bajo la fachada de cuidar de mi hermana. Solté una risa sarcástica y colgué. Luego llamé a mi tutor. Cuando mis padres y Luis volvieron exhaustos, yo ya tenía mis pertenencias listas para marcharme a vivir al dormitorio de la universidad. Al salir con la maleta, alcancé a oír el suspiro de mi madre. Sería perfecto que Luna estuviera con Ernest si su familia no tuviera problemas económicos. Míralo, es tan atento con ella. Me detuve en seco. Luego escuché a mi padre. Sí, es un muchacho atractivo. Creo que a Luna también le gusta. Si lo hubiera sabido, no habría intentado presentárselo a Estela. Bah, no le demos tantas vueltas. No soportaría ver a Luna sufriendo con Ernest. Que se quede con Estela. Él y Estela van más acorde. Luna quiere ser pianista. Aunque él sea el esposo de Estela, puede seguir consintiendo a Luna. Al verme parada en lo alto de la escalera, mi madre retrocedió un paso, algo asustada por lo que acababa de decir. Estela, ¿qué haces aquí? El eco de la voz de mi madre aún flotaba en el aire cuando giré sobre mis talones y bajé las escaleras con la maleta en la mano. No me molesté en responderle. No había nada que decir. Mis pasos resonaron en el suelo de mármol. Nadie intentó detenerme. Nadie preguntó a dónde iba o si volvería. Como siempre, mi presencia en esa casa nunca había sido una prioridad. El portón de la mansión se cerró detrás de mí con un sonido hueco. No miré atrás. La ciudad estaba silenciosa a esa hora. El taxi que pedí llegó puntual. El conductor apenas me miró mientras metía mi maleta en el baúl. Subí al asiento trasero y di la dirección de los dormitorios universitarios. Me apoyé contra la ventana y observé cómo las luces de la ciudad se desdibujaban a medida que avanzábamos. La respiración me pesaba en el pecho. Había esperado sentir alivio, satisfacción, algo parecido a la victoria al dejar esa casa, pero lo único que sentía era un vacío silencioso. Era como si estuviera en caída libre. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué con desgano y vi el mensaje en la pantalla. Luis, mamá está preocupada. ¿Dónde estás? Solté una risa seca. Mamá está preocupada. No estamos preocupados. No te extrañamos. Solo mamá. Solo porque era su deber preguntar. Seguramente, porque necesitaban a alguien que calmara a Luna en su crisis fingida. Ignoré el mensaje y bloqueé la pantalla. Al llegar a los dormitorios universitarios, el conductor me ayudó a bajar la maleta. No hice contacto visual. Solo murmuré un gracias y me dirigí al interior del edificio. El cuarto que me habían asignado era sencillo. Una cama individual, un escritorio con una lámpara pequeña y un armario estrecho. Un ambiente frío y sin personalidad. Solté la maleta en el suelo y me senté en la cama. Por primera vez en mi vida, no había nadie diciéndome qué hacer, nadie exigiéndome cocinar, nadie ignorándome en la mesa, nadie comparándome con Luna. Abrí la maleta y saqué mi diario. La última página aún mostraba el número 99, escrito con tinta negra. 99 veces que me decepcionaron. Pensé en tacharlo. Pensé en escribir el número 100. ¿Pero para qué? Cerré el diario y lo guardé en el cajón del escritorio. Me dejé caer en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en años, dormí sin sueño. El amanecer se filtraba por la persiana de la habitación cuando abrí los ojos. Por un instante, no supe dónde estaba. Me tomó un par de segundos recordar que ya no estaba en la mansión, que no había desayunos familiares donde yo cocinaba y nadie me hablaba, que no tenía que escuchar a Luna fingiendo que se preocupaba por mí. No tenía que escuchar a nadie. Me senté lentamente en la cama. Todo era silencioso, excepto el murmullo lejano del agua corriendo en las duchas compartidas del pasillo. Había hecho lo impensable. Me fui. ¿Y ahora qué? Me obligué a levantarme y a hacer mi rutina matutina. Lavé mi rostro en el pequeño lavabo del cuarto. Recogí mi cabello en una coleta y revisé el horario de la universidad. Mi primera clase era en el laboratorio con el profesor Carter, mi tutor. No tenía hambre, pero aún así fui a la cafetería antes de dirigirme al campus. Necesitaba distraerme. Me senté sola en una mesa junto a la ventana. Afuera, los estudiantes caminaban apresurados, con mochilas llenas y tazas de café en mano. Hablaban, reían, discutían, gente normal, con problemas normales. Yo no sabía lo que era eso. Saqué el teléfono y revisé mis mensajes. Varias llamadas perdidas de casa, más mensajes de Luis y uno de mi madre. Mamá, no hagas tonterías, vuelve a casa. Como si irme fuera un berrinche, como si mi existencia solo tuviera sentido si giraba alrededor de ellos. Borré los mensajes sin responder. Mi clase comenzó puntual. El profesor Carter era un hombre de voz pausada y gafas gruesas, con la paciencia de un santo. Sabía de mi talento en bioquímica y siempre me había alentado a hacer más. Stella, me alegra verte. Me recibió con una leve sonrisa, como si supiera exactamente lo que había pasado. Solo asentí. No estaba lista para hablar de eso. La sesión transcurrió en calma. Me sumergí en la investigación como si mi vida dependiera de ello. La ciencia era lógica, precisa. No dejaba espacio para el favoritismo o la traición. Quiero que pienses en una nueva meta, Stella, dijo Carter cuando la clase terminó. Hay una beca de investigación en el extranjero, y creo que tienes el potencial para conseguirla. El extranjero. Levanté la vista. ¿Dónde? Alemania. Un programa intensivo de desarrollo en biotecnología. Alemania. Un océano
océano de distancia de mi familia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Envíame la solicitud, dije sin dudar. El profesor sonrió. Salí del laboratorio sintiéndome diferente, más ligera. Mi familia seguía existiendo, pero yo también, y por primera vez, iba a vivir para mí. Pasaron 3 días antes de que la tormenta familiar estallara. Durante ese tiempo, seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Asistía a clases, pasaba horas en el laboratorio, comía sola en la cafetería y regresaba al dormitorio con una extraña sensación de calma. Era curioso cómo el silencio podía ser tan aterrador al principio y al mismo tiempo tan adictivo cuando uno se acostumbraba a él. Pero la paz no duró mucho. El tercer día, después de mi última clase, revisé mi teléfono y encontré más de 20 llamadas perdidas. Luis, mamá, papá, incluso Ernest. Suspiré, sabiendo que eventualmente tendrían que enfrentarse al hecho de que me había ido. Lo que no esperaba era lo que vino después. El teléfono vibró en mi mano con una nueva llamada. Luis. Por un segundo, consideré ignorarlo, pero algo me dijo que, si no respondía ahora, no me dejarían en paz. Deslicé el dedo por la pantalla y llevé el celular al oído. ¿Qué? Mi voz sonó plana, carente de cualquier emoción. Del otro lado, Luis soltó un resoplido exasperado. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Te fuiste de la casa sin avisar y ni siquiera te dignaste a responder los mensajes de mamá. No tenía nada que decir. Stella, estás actuando como una cría. Me apoyé contra la pared del pasillo y cerré los ojos. No voy a discutir esto, Luis. Me fui porque quise. Fin de la historia. Hubo un momento de silencio tenso. ¿Eso significa que no vas a volver? Exacto. Un bufido de incredulidad. Mamá está preocupada por ti. Mamá está preocupada porque su criada favorita desapareció sin previo aviso. Respondí con frialdad. No porque le importe. Luis no respondió de inmediato. Mira, sé que estás molesta. No, no estoy molesta. Esa fue la peor parte. No estaba enojada. No estaba triste. Solo estaba vacía. Entonces, ¿qué? ¿Vas a cortar a toda la familia de tu vida solo porque olvidamos tu boda? La risa que salió de mi boca fue amarga y sin humor. No es por la boda, Luis. Es por todo. Es por los últimos 20 años. Luis suspiró pesadamente. Mira, Stella, lo que pasó con Luna fue desafortunado, pero no fue intencional. No podíamos saber que se pondría así con la comida. Mi mandíbula se tensó. No voy a hablar de esto. Tienes que entender. Luna estuvo fuera 1 año y la extrañábamos. Mi mano se apretó alrededor del celular. Luis, ¿alguna vez me extrañaste a mí? Hubo silencio. Esperé. Nada. Sentí una presión en el pecho, como si una verdad que ya conocía finalmente se hubiese solidificado. Lo imaginé, murmuré. Corté la llamada sin esperar respuesta y bloqueé su número. Después de eso, bloqueé el de mi madre, el de mi padre y el de Ernest. Se acabó. Ya no existían para mí. Y por primera vez en la vida, sentí lo que era respirar. El día que recibí la confirmación de la beca para Alemania, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El correo llegó en la madrugada, cuando el campus aún estaba en silencio y las luces del pasillo se reflejaban en el suelo encerado. Me desperté con la vibración del teléfono en la mesa de noche y con los ojos entrecerrados, deslicé el dedo para desbloquear la pantalla. Felicitaciones, Stella. Has sido seleccionada para el programa de biotecnología en la Universidad de Heidelberg. Tu vuelo ha sido reservado para el 5 de noviembre. Por favor, confirma tu asistencia antes del viernes. Me quedé mirando la pantalla por varios segundos. Lo había logrado. Me levanté y fui al espejo del baño. Mi reflejo me devolvió la mirada. Una chica con el cabello enredado, el rostro pálido por el insomnio y las ojeras profundas de alguien que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Sonreí. No fue una sonrisa perfecta ni grande, pero fue real. Esa mañana fui al laboratorio como de costumbre, pero esta vez el ambiente se sintió diferente. Cada sonido, cada conversación, cada rayo de sol entrando por la ventana me pareció más vivo. El profesor Carter me llamó a su oficina después de la clase. «Lo sabía», dijo con una sonrisa satisfecha. «Desde el momento en que vi tu ensayo, supe que serías aceptada». Asentí, aún procesando todo. «Gracias por insistir en que lo intentara. Tienes talento, Stella, mucho más del que tú misma reconoces. Solo necesitabas un empujón en la dirección correcta». Me entregó unos documentos con los detalles del viaje y la lista de requisitos. «¿Cómo te sientes?», preguntó, mirándome con curiosidad. Exhalé despacio y respondí con la verdad. «Libre». Esa tarde, reservé un vuelo anticipado. No había razón para quedarme más tiempo en este país. No tenía lazos aquí. Había esperado hasta el último momento para ver si sentía algo de nostalgia, si mi mente intentaba convencerme de despedirme de mi familia. Pero la realidad era simple. No tenía a quién decir adiós. El día de mi vuelo, salí del dormitorio con una sola maleta. Al pasar por la entrada del campus, me giré para ver la universidad una última vez. No era tristeza lo que sentía, era cierre. Me subí al taxi y dejé que la ciudad desapareciera detrás de mí. Cuando el avión despegó, me hundí en el asiento y cerré los ojos. Por primera vez en mi vida, todo el futuro me pertenecía. La vida en Alemania fue un torbellino de cambios. Desde el momento en que pisé el aeropuerto de Frankfurt, todo fue diferente. El aire era frío, las calles ordenadas y la gente se movía con precisión. La Universidad de Heidelberg tenía edificios de piedra antigua mezclados con laboratorios de última tecnología. La mezcla de historia y ciencia me
me envolvió de inmediato. Mis días eran intensos. Pasaba horas en el laboratorio, investigando nuevos tratamientos biotecnológicos, aprendiendo de profesores reconocidos mundialmente. A diferencia de mi vida anterior, aquí nadie me menospreciaba ni me comparaba con nadie. Era solo Estela, no la hija de, no la hermana de. Era libre, pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Una tarde, al salir de la biblioteca con una pila de libros, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Un mensaje desconocido. Luis, tenemos que hablar. Me detuve en seco en medio de la acera. La pantalla del teléfono parecía arder en mi mano. Lo bloqueé sin pensarlo. Minutos después, otro mensaje. Esta vez, de un número diferente. Mamá, no seas egoísta. Luna te necesita. El frío del atardecer se sintió más cortante en mi piel. ¿Por qué ahora? Seguí caminando sin responder, pero al llegar a mi dormitorio, la curiosidad me ganó. Abrí la laptop y busqué el nombre de Luna en redes sociales. Las publicaciones recientes la mostraban distinta. Sus fotos habituales llenas de sonrisas y comentarios aduladores habían cambiado. No había publicaciones en 2 semanas. La última tenía apenas un simple mensaje. No todo es lo que parece. Fruncí el ceño. Cerré la computadora. No me importaba. No debía importarme. Pero en la madrugada, me desperté de golpe, sintiendo una presión en el pecho. Lo sabía. Sabía que si no respondía ahora, ellos intentarían más. Buscarían una forma de hacerme caer en su juego. Al día siguiente, otro mensaje llegó. Luis, Ernest dejó a Luna. Está destrozada. Si aún te queda algo de humanidad, contesta. Lo leí en silencio, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No sentí satisfacción. No sentí lástima. Solo sentí certeza. Por supuesto que Ernest la dejaría. Por supuesto que la familia solo me buscaría cuando algo estuviera mal. Apagué el teléfono y lo metí en un cajón. El pasado podía insistir todo lo que quisiera, pero ya no tenía poder sobre mí. Con cada día que pasaba en Alemania, sentía que una versión distinta de mí misma empezaba a emerger. Mis días estaban llenos de investigación, clases y debates con estudiantes brillantes de todo el mundo. Por primera vez, me rodeaba de personas que valoraban mi intelecto, no por quién era mi familia, ni por lo que podían obtener de mí, sino por lo que yo realmente podía aportar. Descubrí que me gustaba caminar sin rumbo por la ciudad después de clases, perderme entre librerías antiguas y cafeterías acogedoras. Aprendí a cocinar para mí misma, a disfrutar del silencio sin que fuera una carga, a tomar decisiones sin buscar la validación de nadie. Era una sensación extraña, pero liberadora. Un día, después de una conferencia con un profesor invitado de Suiza, uno de mis compañeros, Daniel, se acercó con una sonrisa amigable. Tu pregunta sobre la estabilidad de las proteínas fue brillante. Me hizo pensar en un nuevo enfoque para mi proyecto. No supe qué responder de inmediato. No estaba acostumbrada a los elogios sinceros. Gracias, dije, sintiéndome torpe. Daniel no pareció notarlo. Un grupo de nosotros irá a cenar. ¿Te gustaría venir? La vieja Estela habría dicho que no. Habría buscado una excusa. Habría sentido que no pertenecía allí. Pero yo ya no era la vieja Estela. Sí, respondí, sorprendida por la facilidad con la que la palabra salió de mi boca. Esa noche, rodeada de risas y conversaciones apasionadas sobre ciencia, historia y cultura, me di cuenta de algo. No solo había dejado atrás a mi familia, me estaba encontrando a mí misma. Los días se convirtieron en semanas y, sin darme cuenta, la vida en Alemania comenzó a sentirse natural. Las calles de Heidelberg, con sus fachadas de piedra y cafés acogedores, dejaron de ser extrañas. Había encontrado una rutina en la que mi pasado ya no era más que un ruido distante, pero la familia que dejé atrás seguía desmoronándose. No lo supe hasta que, una tarde, recibí un correo inesperado. Asunto, ¿no te da vergüenza? No reconocí el remitente de inmediato, pero cuando abrí el mensaje, el contenido fue suficiente para erizarme la piel. Estela, no importa cuánto intentes fingir que no existimos, sigues siendo parte de esta familia. Luna está en su peor momento. No tienes idea de lo que le has hecho. Si te quedara algo de conciencia, regresarías y asumirías tu responsabilidad. No había firma, pero no la necesitaba. Mi madre. Borré el correo de inmediato, pero la curiosidad se quedó rondando en mi mente como un insecto molesto. Ese mismo día, al salir de la biblioteca, abrí mi laptop y busqué a Luna en redes sociales. Las cosas habían cambiado. Antes, su perfil era un reflejo de su mundo perfecto. Fotos de conciertos, cenas elegantes, regalos costosos, sonrisas calculadas y comentarios aduladores de cientos de seguidores. Pero ahora, la imagen era diferente. La mayoría de sus fotos recientes estaban llenas de comentarios preocupados. Luna, ¿estás bien? ¿Qué pasó con Ernest? Extrañamos verte en los ensayos. El cambio más evidente era su rostro. En las fotos más nuevas, su sonrisa se veía más forzada, sus ojos hundidos. Ya no había publicaciones sobre logros en la orquesta, ni sobre sus viajes. Y luego, vi el detalle más revelador. Luis ya no la seguía. Fruncí el ceño. Luis siempre había sido su escudo, el hermano perfecto que la protegía de todo. Cerré la laptop y me recosté en la cama, mirando el techo. No me lo tenían que decir. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Luna estaba cayendo, y sin mí allí para recibir el impacto, el peso del desastre había recaído en Luis, y él, por primera vez, no podía con la carga. Suspiré y apagué la luz. Lo que pasara con ellos ya no era mi problema, pero lo curioso de la vida es que cuando decides ignorar tu pasado, a veces él insiste en buscarte. Al
Al día siguiente, cuando revisé mi teléfono, vi un nuevo mensaje de un número desconocido. Contéstame, por favor, Luis. Por primera vez en semanas, dudé, no porque quisiera responder, sino porque quería saber cuánto más podía romperse lo que alguna vez pareció ser una familia. El mensaje de Luis permaneció en mi teléfono todo el día. No lo abrí ni respondí, pero su simple existencia era suficiente para hacerme pensar. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? Durante años, me había ignorado o tratado con condescendencia. Para él, siempre fui la hermana problemática, la que hacía dramas innecesarios, y ahora, de repente, necesitaba hablar. Por la noche, después de un largo día en el laboratorio, finalmente cedí a la curiosidad. Abrí el chat. Luis, contéstame, por favor. Luis, no es para discutir, solo dime si puedo llamarte. Lo pensé por un momento, y luego, en un acto de impulso, escribí una sola palabra. Yo. Habla. No tardó ni 10 segundos en llamar. Apreté los labios y contesté. Stella. Luis exhaló como si hubiera contenido la respiración todo el día. Gracias por contestar. Dijiste que no discutiríamos. Ve al punto. Se quedó en silencio un momento. Luna está mal. No dije nada. Mamá y papá no saben qué hacer con ella. Apenas sale de su cuarto. Ha dejado de tocar el piano. Apenas come. Mi mandíbula se tensó. ¿Y qué quieres que haga yo? No sé. Solo... Luis sonaba cansado. Nunca lo había oído así antes. Tal vez si la llamas, reí sin humor. ¿Llamarla? Después de todo lo que me hizo, está sufriendo Stella. ¿Y yo no sufrí? Le corté. ¿Quién me llamó cuando me dejaron sola en mi boda? ¿Quién me pidió perdón cuando me culparon por su reacción alérgica? Luis no respondió. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. Que ahora que ella está mal, tú también te has dado cuenta de algo, ¿verdad? Silencio. Pero yo ya sabía la respuesta. Luis había pasado toda su vida protegiendo a Luna, asegurándose de que el mundo girara en torno a ella. Pero ahora que todo colapsaba, estaba cansado. Tal vez por primera vez en su vida, veía lo que yo había visto toda la mía. No sé qué decirte, admitió finalmente. Me froté el puente de la nariz. No tienes que decirme nada. No es mi problema. Stella, no me busques más, Luis. No soy su salvación. Colgué antes de que pudiera responder. Apoyé la cabeza contra la pared y respiré hondo. La conversación no me dolió. No me hizo dudar ni sentir culpa. Solo me confirmó algo que ya sabía. Me fui en el momento perfecto. Los días pasaron sin más intentos de contacto por parte de Luis. Quizás entendió el mensaje. Quizás simplemente se rindió. No importaba. Mi vida en Alemania seguía avanzando. En el laboratorio, mis investigaciones comenzaron a llamar la atención, y un profesor me invitó a presentar mis hallazgos en una conferencia internacional en Suiza. Acepté sin pensarlo. Era curioso. Antes, cada paso que daba estaba atado a la necesidad de aprobación. Buscaba que mamá me viera, que papá me elogiara, que Luis me defendiera, que Luna me considerara su igual. Ahora, por primera vez, hacía las cosas solo para mí. Cuando abordé el tren hacia Suiza, con mis documentos de presentación en la mochila y una taza de café en la mano, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Pero la vida siempre tiene una última carta bajo la manga. Al llegar a mi hotel en Zúrich, revisé mi teléfono y vi un mensaje inesperado. Un número desconocido. Stella, ¿puedes hablar? Fruncí el ceño. La foto de perfil era de un hombre con traje, con el cabello pulcro y los ojos fríos. Tardé un par de segundos en reconocerlo. Ernest. Me reí, porque la ironía era demasiada. ¿Él? ¿Después de todo? Mi primer instinto fue ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Yo. ¿Qué quieres? No tardó en responder. Ernest. No es lo que piensas. No quiero discutir. Solo quiero verte. Reí otra vez, sin humor. Yo. No hay nada de qué hablar. Esperé su insistencia, pero no llegó. En cambio, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Ernest. No lo hago por mí. Es sobre Luna. Suspiré. Por supuesto. Siempre sobre Luna. Al día siguiente, después de mi presentación en la conferencia, me encontré con él en una cafetería cerca del hotel. No lo hacía por él ni por Luna. Lo hacía por mí, para cerrar esta historia de una vez por todas. Ernest se veía diferente, no tan seguro de sí mismo. No pensé que aceptarías verme, dijo cuando me senté. No lo hice por ti, respondí con frialdad. Asintió, incómodo. Luna está en un estado crítico, confesó tras un largo silencio. Se ha aislado completamente. Ha tenido episodios de ansiedad severa. Está medicada, pero no mejora. Lo observé en silencio. ¿Y qué esperas de mí? No lo sé, admitió. Tal vez que le digas algo. Me incliné hacia adelante, cruzando los brazos sobre la mesa. Ernest, dime la verdad. Él parpadeó, confundido. ¿Verdad sobre qué? Sobre por qué realmente terminaste con Luna. Pareció dudar. Luego, suspiró y pasó una mano por su rostro. Porque me di cuenta demasiado tarde de que no quería a Luna. No fue la respuesta que esperaba. Entonces, ¿por qué estuviste con ella? Porque... Su voz se quebró un poco. Porque ella siempre me hizo creer que eso era lo correcto. Lo miré con frialdad. Bienvenido a mi mundo. Ernest se tensó. No estoy aquí para pedir perdón. Sé que fui un imbécil, pero no sé qué hacer con Luna. Y tú eres la única que la conoce de verdad. Me reí con ironía. No, no la conozco. La Luna que tú viste, la que mamá y papá criaron, no es mi hermana. Ernest bajó la mirada. Me levanté de la mesa, sintiendo un extraño alivio. Buena suerte con ella, Ernest, pero esta vez busca a otro salvador. Y me fui sin mirar atrás. El correo llegó en una tarde fría de otoño. Estimada Stella, nos gustaría invitarte a la Conferencia Internacional de Biotecnología, que se llevará a cabo en tu país de origen
origen el próximo mes. Tu trabajo ha sido seleccionado para su presentación en la sesión principal. Me quedé mirando la pantalla. Volver. No porque mi familia lo pidiera, no porque me necesitaran, sino por mi propio éxito. Cerré el correo y exhalé lentamente. No lo había planeado, pero tal vez volver por unos días era justo lo que necesitaba para cerrar este ciclo de una vez por todas. El aeropuerto de mi ciudad tenía el mismo aire gris de siempre. La gente corría de un lado a otro, pero todo me parecía lejano, ajeno. Tomé un taxi hasta el hotel que había reservado cerca del centro. No tenía ninguna intención de visitar la mansión, pero la ciudad tenía una forma extraña de recordarme quién fui. En el camino, pasamos por lugares familiares, el restaurante al que íbamos cuando éramos niños, la tienda donde mamá compraba los vestidos de Luna, el parque donde me sentaba a leer cuando necesitaba escapar de todo. Nada de eso me provocó nostalgia, solo vacío. La conferencia fue un éxito. Al terminar mi presentación, varias personas se acercaron a felicitarme. Estaba rodeada de científicos y expertos, y por primera vez en mi vida me veían por mi talento, no por mi apellido. Y luego, una voz que no escuchaba desde hacía meses. No puedo creer que realmente seas tú. Me giré y encontré a Luis. Se veía diferente, más delgado, más cansado. Su expresión no tenía el mismo aire de superioridad de siempre. Hola, Luis. Mi voz fue neutra. Te vi en el programa de la conferencia, admitió. Tenía que venir. No respondí. Luis desvió la mirada, incómodo. Las cosas han cambiado desde que te fuiste. Lo sé. Mamá sigue sin entenderlo. Pero papá ya no discute cuando alguien menciona tu nombre. Me encogí de hombros. No me importa. Luis se frotó la nuca frustrado. Nunca quisimos hacerte sentir. Levanté una mano, deteniéndolo. No lo hagas. Luis apretó los labios. Luna no está bien. Lo sé. ¿No te importa? Lo pensé por un momento. No, respondí con sinceridad. Luis pareció encogerse ante mi respuesta. Siempre fuiste fuerte, Stella. No lo supe ver antes. No lo tomé como un halago. Nunca fui fuerte. Solo aprendí a sobrevivir. Luis asintió lentamente. Nos quedamos en silencio por un momento. Me alegra que estés bien, dijo al final. No dije nada. Luis suspiró y metió las manos en los bolsillos. Supongo que este es el adiós, ¿verdad? Sí, lo imaginé. No hubo abrazos ni promesas vacías. Solo nos miramos una última vez, como dos extraños que alguna vez compartieron un hogar. Luis se giró y se fue. Lo vi desaparecer entre la multitud, y en mi interior sentí un cierre definitivo. No había odio, no había rencor, solo indiferencia. Esa noche, antes de volver a Alemania, caminé por la ciudad una última vez. Pasé frente a la mansión, pero no entré. No tenía por qué hacerlo. Mi familia seguía ahí dentro, aferrándose a un mundo que ya no me pertenecía. Yo, en cambio, estaba libre. Cuando el avión despegó, miré por la ventana y sonreí. Por primera vez en mi vida, mi historia solo me pertenecía a mí. La vida en Alemania siguió su curso después de mi regreso. Había dejado atrás mi ciudad, mi familia y mi pasado sin mirar atrás. Ahora, mi mundo giraba alrededor de la ciencia, de mi investigación y de la tranquilidad de saber que todo lo que hacía era solo para mí. Y entonces, lo conocí. Fue en la biblioteca del campus, una tarde lluviosa. Yo estaba revisando unos artículos de biotecnología cuando escuché un ligero carraspeo a mi lado. Perdón, una voz masculina interrumpió mi lectura. Levanté la mirada y me encontré con un hombre alto, de cabello castaño desordenado y gafas ligeramente inclinadas. Parecía un poco fuera de lugar, con su abrigo mojado y un libro en la mano. «Estás usando mi asiento». Lo miré, arqueando una ceja. «No tiene tu nombre». Él sonrió de lado. «Es cierto. Pero he estado sentándome aquí cada miércoles desde hace 2 años». No pude evitar una leve sonrisa. «Bueno, ahora es mío». Él se encogió de hombros y, en lugar de discutir, simplemente se sentó frente a mí. Por alguna razón, no me molestó. Pasamos casi 1 hora en silencio, cada uno concentrado en su lectura. De vez en cuando lo veía tomar notas en un cuaderno con una letra ridículamente ordenada. Finalmente, cuando cerré mi libro, me miró con una expresión divertida. «Eres una de esas personas que odian hablar con extraños, ¿verdad?» «No es odio», respondí con calma. «Es selección natural». Él rió. «Entonces, ¿cómo hago para ser seleccionado?» Lo observé por un momento, analizando su expresión relajada, su confianza tranquila. No era como Ernest, no era como nadie de mi pasado. «Invítame un café», dije finalmente. Él sonrió, se levantó y tomó su abrigo. «Soy Adrian, Stella. Encantado de conocerte, Stella. Vamos a ver si paso tu prueba de selección natural». Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de abrir la puerta a algo nuevo. Y así, Stella dejó atrás su pasado y comenzó una nueva vida, esta vez por elección propia. No buscó venganza ni justicia, solo su propia paz. Su historia nos recuerda que, a veces, la mejor forma de ganar es simplemente alejarse y construir algo mejor. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario. ¿Qué opinas del final? ¿Crees que Stella tomó la mejor decisión? Nos vemos en la próxima historia.